Mundo Empresarial, un programa hecho para empresarios con temas de interés y que sirven para actualizarnos. Diferentes expertos nos compartirán su conocimiento y experiencia. Comenzamos en Mundo Empresarial. Yo soy Leticia Rangel Y yo, Claudia Orozco. ¿Cómo están? Buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Leticia Rangel y me encanta estar con ustedes en este su programa Mundo Empresarial, un programa hecho para emprendedoras, emprendedores, empresarios, empresarias, empresarias, para todos aquellos que quieran aprender de temas empresariales, temas que les impactan, temas con los que se enfrentan en el día a día. Estoy muy contenta de recibirlos y además de saludar a mi querida compañera Claudia Orozco. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, Leti, yo encantada de la vida de estar aquí contigo nuevamente. Mil gracias. Hola a todos los que nos ven ahorita y los que nos verán en la repetición y todo esto, porque comparten. Entonces yo encantada de estar aquí contigo como cada viernes, Leti. Es correcto. Cada viernes en punto de las 2 de la tarde, Mundo Empresarial. Compartan el programa, compartan este programa, como les digo, está hecho para ustedes. El contenido es contenido valioso porque traemos a verdaderos expertos con nosotros. Y pues bueno, ustedes dirán, ¿y dónde está el invitado o la invitada? Hoy les tenemos una sorpresa. Nuestra invitada de lujo del día de hoy es nuestra querida Claudia Orozco. ¿Qué tal, Claudia? No, pues yo doblemente feliz, doblemente encantada justamente de compartir micrófonos contigo, pero también pues de ser la invitada el día de hoy en nuestro programa y yo, bueno, pues muy contenta, Leti, de verdad, gracias. No, es un placer y de verdad este programa va a ser un agasajo porque hay mucho de qué platicar, ya les iré contando, pero para arrancarnos ya, quiero platicarles quién es Claudia Orozco, que además de que es mi compañera aquí en el programa, que además es alguien a quien le tengo un gran aprecio y de verdad reconozco mucho como persona y como profesional, quiero platicarles qué hay en cuanto a su trayectoria laboral. Ella es socia fundadora de la Academia Internacional de Liderazgo y Oratoria, creadora de los programas Consentido por la Vida y Mujeres, mentora de oradores, conferenciante por más de 30 años, 2 doctorados honoris causa por la Universidad de Desarrollo Humano y Liderazgo y otro por el Claustro Doctoral Global. Es autora, locutora para radio y televisión por la SEP y consultora en el potencial del desarrollo humano. Nada más. Y pues bueno, el tema de hoy, un tema bien interesante, empresarios de la voz. Como la han escuchado en cada una de nuestras emisiones, tiene una voz muy peculiar, una voz muy entrenada, una voz que además de que tiene potencia ya por naturaleza, digo, uno no nace con ese nivel de voz, hay algunos a los que nos cuesta más trabajo. ¿Cómo ha educado esta voz y demás? Pero hay una serie de preguntas y a quienes nos siguen les pido que nos manden también sus preguntas. Cualquier duda que tengan, cualquier comentario, aquí lo iremos revisando. Y antes de entrar a las preguntas, Claudia, me gustaría preguntarle a la persona. Ok. ¿Cómo fue que Claudia descubrió que podía trabajar con su voz? Fue muy interesante porque yo me dedicaba, como bien lo dijiste, Leti, 30 años a dedicarme a la capacitación y todo esto. Y entonces, obviamente, yo primero tomé curso de hablar en público, de oratoria, porque yo ya daba capacitación hace muchos años, ¿no? Y entonces yo decía, lo tengo que hacer bien. Yo de verdad sí era de las penosas, era de las que en la escuela yo decía, yo cargo el rotafolio, pero no me pongan a hablar. Si a mí me hubieran dicho que yo iba a vivir de esto, me hubiera muerto de la risa, de verdad. Era de las que la primera vez que yo ya de manera profesional salí a enfrentarme a un público, yo utilizaba anteojos, se me empañaron los lentes de todo el nervio y el calor que estaba produciendo mi cuerpo internamente, porque era un miedo increíble, de verdad. Entonces, bueno, pues yo me preparé primero para mí, para dar lo mejor de mí.
Después, por XY de la vida, me divorcio y entonces empecé a buscar qué es lo que yo tenía que dedicarme. Y me acuerdo que tomé un coach de negocios, un coaching de negocios, y esta mujer me dijo, dame 5 temas a los que tú te quieras dedicar. Y yo la verdad es que en ese momento yo decía, 5 temas, Dios de mi vida, ¿qué le doy? Le doy finanzas, le doy autoestima, le doy liderazgo y le doy trabajo en equipo. Sí, 4 temas. Y me quedé ahí sin saber un 5º tema, y ella me dijo, no, mira, a ver, finanzas, todo el mundo habla de finanzas, y te estoy hablando de hace 15 años, 16 años, donde todo el mundo hablaba de finanzas, y me dijo, ese no es un buen nicho para ti. Autoestima, todo el mundo cree aquí en México que tiene una excelente autoestima. Y después me dijo, liderazgo y trabajo en equipo, mexicanos no nos encanta trabajar en equipo, y liderazgo todo el mundo se cree líder. Me dijo, no, ninguno de los 4 que me diste es un tema apropiado desde mi óptica para que tú te dediques a ello. Y me estaba pide un 5º tema, y yo ya estaba harta, de verdad, Leti, yo ya estaba cansada, dije, es que no tengo un 5º tema que darle, y de pronto se me ocurrió, solo por quitármela de encima, decirle, hablar en público. Me dijo, excelente, es un muy buen tema, y yo, no, ¿cómo puede ser, no, que me estés diciendo que ese tema? Entonces me senté ya con la cabeza fría, con la cabeza de verdad enfocada, y decir, bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué no todo eso que yo aprendí para mí y que estoy utilizando para mí, poder llevarlo a esta parte de que otra gente pueda sacarle el potencial? Yo era de verdad, repito, de las que si había una grabación mía, yo salía huyendo porque no me gustaba mi voz. Efectivamente, como lo dijiste, he trabajado en ella, la he educado, y ahora te puedo decir que si hay algo que me encanta es mi voz. Sí. Sí, de verdad que sí, es una voz hermosa, hay que reconocerlo. Pero justo comentas algo importante, hablabas de timidez, hablabas de inseguridad, de ese pánico que nos da a todos cuando nos paramos frente a un público y que dices, ¿cómo hago para controlar primero mis nervios? Que no se me olvide el tema. Y luego, ¿cómo hago para que mi público esté cautivo? Entonces, el primer punto, antes de ir a las otras respuestas, porque son muchas preguntas, el primero es, ¿cómo hacer para vencer ese miedo a pararte frente a alguien y abrirte con toda esa, con esa profesionalidad con la que tú la haces? Fíjate que yo he descubierto algo. El nervio nunca nos lo vamos a quitar. Es controlar los nervios. Tuve un maestro que siempre me decía, aprende a bailar con tus miedos. Los miedos no los vamos a eliminar. De hecho, los grandes actores dicen que el día que tú tengas nervio de presentarte ante un público, dedícate a una cosa porque le estás perdiendo el respeto. A mí me siguen dando nervios, a mí me sigue dando esa cosa de las mariposas en la panza, y luego digo, a ver, Claudia, ni estás enamorada ni tienes hambre, son los nervios que ahí están, porque siguen dando, porque es el compromiso de hacer que las cosas sean bien y profesionales y casi perfectas, porque no hay temas perfectos, nunca habrá una entrevista, una conferencia, una puesta en escena perfecta, nunca. Que nos hacen creer que sí, esa es otra historia. Pero entonces aprender a lidiar, a ver los nervios o el miedo de una manera diferente. Y yo algo que siempre les digo cuando hablamos de controlar los nervios, entre mejor te sepas tu tema, es más fácil controlarlos. El experto del tema eres tú. Tú eres el que ya domina el tema. Ya hablarlo en público es otra historia, pero cuando tú conoces el tema y que estás seguro de que eres muy bueno en tu tema, lidiar con los nervios y enfrentarte a un público es fácil. Es fácil. Entonces, si bien entiendo, si ustedes, amigos, amigas que nos siguen, si tienen una pasión y quieren plantarse, presentarse ante un grupo, dominen el tema. Así es. Y hay algo que yo les voy a confesar que yo hago. Yo finjo. Yo tengo mucho miedo, me apanico frente a un público y yo finjo todo lo contrario. Yo llego a un momento como dice, ya tengo el tema, finjo la seguridad y ya cuando me doy cuenta, ya me la creí. Entonces, es como, ¿qué información le mandas a tu cabeza para Exacto. que finalmente se la crea en ese momento y fluya y que
que tu auditorio, la gente lo perciba. ¿Es así? ¿Cuál es la conversación que tú tienes contigo mismo antes de entrar, llamémosle a escena? Antes de que te enfrentes con el público, antes de que te pongas ante un micrófono, antes de que grabes un video. ¿Cuál es esa conversación? Hace muchos años leí una frase que me encantó. Haz como si lo fueras hasta que lo seas. Y es lo que tú acabas de decir. Finjo que tengo dominado todo, que respiro, que sonrío, que soy un experto, aunque por dentro esté que sufro, ¿no? Pero es que es esa parte. ¿Cómo voy a ver al micrófono? Yo tengo dos opciones de ver al micrófono, como mi amigo o como mi enemigo. Tengo dos opciones de ver a la cámara y de decir, a ver, ¿puedo sacar lo mejor de mí? O me van a estar cuestionando, ¿sabes? A veces solemos ver al público, y cuando hablo de público, puede ser desde una persona, 2, 3, 20, 100, 200, 5,000. Lo vemos como alguien que está listo con los tomates, esperando que nos equivoquemos para aventárnoslo. Yo llevo 30 años dedicándome a la capacitación y nunca me han aventado Nunca te han tomates. tocado ojito. Nunca. Así que el público no es tu enemigo, aprende a sonreírle, el público es nuestro amigo y tenemos que entender esa parte que no están ahí para juzgarnos y cuestionarnos. Sí, puede haber uno que otro mala onda, pero la gran mayoría no. Entonces, es esa conversación que tú tienes contigo, y yo siempre les digo, no, es que tiene que haber una preparación previa antes de salir a escena y decir, sí puedo, soy la mejor, lo puedo hacer, y visualizarte tú frente al micrófono, a la cámara, al público, y saber que el experto del tema eres tú. Ahora solamente tienes que comunicarlo. Y entonces es cómo se puede dar esa seguridad y esa confianza para poderse plantar frente a un público. Así es. Es simplemente, repito, sabes tú que tienes el tema, ahora lo voy a comunicar. Para eso hay herramientas, claro que sí, tenemos que aprender el volumen, dicción, modulación, respiración, las pausas, los silencios, todo esto, pero es que esos son habilidades que vamos a aprender. Yo lo veo desde esta manera. Haz de cuenta que tenemos un rompecabezas aquí de 1000 piezas y que dices, Dios de mi vida, ¿por dónde empiezo? Pero conforme vas avanzando, de pronto podemos ver el rompecabezas completo. Y ahí es donde dices, ese soy yo, esa soy yo. Y sobre todo el tema, quizá al principio, vamos a tener que modelar a alguien. Modelar es imitar un poco, ¿no? A ver, me paro así, hago de esto, hasta que encuentras tu identidad y tu propia naturalidad. Y una vez que ya lo dominas, entonces sal y cómete al mundo. Entonces podría funcionar que pararse frente al espejo. A lo mejor cuando no tienes todas estas tablas, a lo mejor, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo tengo que ver al público? Pararme frente al espejo, practicar. Y comentas algo bien importante, sonreír. Uh-huh. Parece mentira, pero cuando uno sonríe, es como si empezaras a hacer como un coqueteo con tu público, y entonces la sonrisa hace que también ellos estén relajados junto contigo. ¿Es real? Así es, y fíjate, sí, la técnica del espejo es buena. A mí particularmente no es mi favorita. ¿Sabes por qué? Porque inmediatamente empezamos a cuestionarnos, empezamos a calificarnos y a decir, es que te paraste mal, y entonces ya no fluyes. Yo tengo una que me encanta más, y yo les digo, pongan a sus peluches. Pon a los peluches, de veras, en serio, a los peluches tuyos, de tus hijos, de tus sobrinos, a tus peluches ahí, ponlos y dales una conferencia, dales tu tema, dales la entrevista. ¿Qué va a suceder con todo esto? Que justamente vas a empezar a lidiar con varios factores. Hay algo que asusta mucho a la gente y son la mirada de los demás, los ojos de los demás. Cuando tú aprendes a lidiar con los ojos de los peluches, es muy fácil, porque entonces vas a entender cómo puedo yo moverme y desplazarme cuando alguien, aunque sea un peluche, te está viendo fijamente. Vas a aprender y acostumbrarte a los ojos de los demás sin juicio, porque un peluche no te está juzgando. Entonces vamos a poder entender que aunque la gente te esté viendo, no necesariamente te está juzgando, y vas a poder fluir. La recomendación es grábate, pon tu celular, grábate en video y después observa. Para mí me da más resultados eso que el espejo.
Pero si el espejo te da confianza, pues adelante. No, son herramientas. A mí, por ejemplo, eso de verme después de una grabación, ¿cómo me ha costado trabajo? Porque justamente uno es muy crítico, sí, y uno le da mucha atención a esa vocecita interna que a veces es muy estricta, que a veces es muy dura, y entonces es también cómo nos hablamos a nosotros mismos y qué mensajes nos enviamos de lo que estamos viendo, que en lugar de regañarnos, de castigarnos, es ¿qué debo hacer? Exacto, para que me guste más? Y simplemente dices, a ver, lo voy a ver como si no fuera yo a quien estoy viendo, como si fuera otra persona. ¿Cómo me voy a ver? Y entonces, a ver, aquí tomo nota, mira, aquí como que te ibas a caer, aquí como que no viste a tal persona, pero no en un tema de juicio, sino de aprendizaje. Y entonces vas a hacer dos cosas. Número uno, te vas a premiar y a felicitar porque lo hiciste. Y te puedes ir a tomar un cafecito, comprarte un helado o comprarte algo que habías estado queriendo, y te vas a premiar y a felicitar porque lo hiciste. Y la segunda es, ¿qué puedo aprender? ¿Cómo voy a mejorar esto? Aquí me equivoqué en esta parte, o no me equivoqué, simplemente puedo mejorarlo. Puedo mejorar en esta parte. Para eso es el tema o de escuchar tus audios o de verte en video. No para juzgarte, no para condenarte, sino para mejorar, para aprender. Y cuando aprendemos a vernos desde esa óptica, podemos sacar lo mejor de nosotros en cada oportunidad. Yo siempre lo veo de esta manera. Para mí, en este momento, estoy ensayando mi próxima conferencia. Yo no lo veo como es que ahorita estoy saliendo y me van a juzgar y me van a cuestionar. No, es una oportunidad de ensayar la que viene. Muy bien. Y cuando lo vemos así, entonces podemos fluir de una manera más natural y relajada. Qué interesante, qué interesante. Y dime ahora, ¿quién debe aprender a usar la voz? Todo mundo. Sí. Todos los que tenemos boca deberíamos de aprender a comunicarnos, y eso es algo que de pronto no tomamos en cuenta, porque dices, no, yo estoy atrás de los controles, estoy atrás de un escritorio, yo me dedico a otros temas, yo no doy cursos, yo no doy talleres, yo no estoy atrás de un micrófono. ¿Por qué tendría que aprender a hablar? Porque todos tenemos una boca y nos tenemos que comunicar todos los días. Todos los días nosotros nos comunicamos, utilizamos nuestras palabras, y entonces es ahí cuando tenemos que aprender a darle ese sentido a lo que estoy queriendo comunicarme. Porque si yo no comunico efectivamente, mi audiencia no va a recibir el mensaje que le quiero dar. Y repito, una audiencia puede ser desde una persona. ¿Cómo te estás comunicando con tus hijos? ¿Cómo te estás comunicando con la sociedad? ¿Cómo te estás comunicando con tus colaboradores, con tus jefes, con tus empleados, con la persona que está en la calle y que le llegas a pedir algo a una oficina? Es que si nosotros no sabemos comunicar, el receptor es posible que entienda lo que él quiera. Me acaba de suceder algo increíble, de verdad, hace semana y media, porque estaba de viaje y de pronto una niña de 2 años tenía que comunicarse con este microfonito, la bocinita Alexa, y entonces estábamos hablando de las gallinas y los gallos y todo esto, y entonces hablábamos del sonido que hacen y la diferencia que hace una gallina y un gallo, porque no cantan de la misma manera. Y entonces ella empezó a comentar de los perros, y obviamente le dice, Alexa, ¿cuál es el sonido de un pedo? Porque es una niña pequeña, 2 años, no sabe pronunciar la R, y Alexa le dio el sonido de un pedo como tal, un gas que se escapa, ¿no? Y entonces nosotros los adultos nos comenzamos a reír y justamente hablábamos del poder de la comunicación. Alexa contestó lo que se le preguntó. Correcto. Y fíjate, Claudia, que en mi trabajo en el día a día con directores, con empresarios de empresas, algo con lo que me topo y es muy recurrente, justamente es el tema de la comunicación. Y acabas de comentar algo valiosísimo, es ser muy claros en lo que quiero comunicar. Y justamente daba retro a un director y su voz es muy plana, muy plana. Entonces hasta para regañar es muy plana, para hablar es muy plana. Entonces
yo le decía, es que necesitas dar énfasis. Si vas a llamarle la atención, pues él cree que así es porque le hablas de la misma manera siempre. Claro. Entonces, hasta para llamar la atención hay que darle énfasis a la voz. Definitivo. ¿Qué le quieres comunicar a tu equipo? Esa claridad con la que debes estructurar las ideas para que le lleguen correctamente a la persona que quieres. Si el colaborador no recibe el mensaje correctamente, él va a hacer lo que él entendió. Exacto. Y entonces ahí es donde hay una separación entre lo que yo te pedí y lo que tú hiciste. Y eso después sucede, vienen problemas. Exacto, porque, a ver, espérame, es que yo te dije otra cosa, o de verdad te lo dije, o creí que te lo dije. Y entonces entre lo que creo decirte, lo que digo, lo que quiero decir y lo que tú entiendes, y entonces hace una maraña, porque resulta que entendimos algo que a lo mejor no necesariamente me estabas comunicando. Y diste un punto sumamente importante, la voz, el tono. El tono plano es ese que nos arrulla, es ese que es definitivamente así plano, no tiene altos, no tiene bajos, no tiene brillo, no tiene nada, es aburrido total y completamente. Es esa gente con la que estás así de pronto escuchándola y estás cabeceando, o el maestro de la escuela, el jefe en las juntas. Usted iba a decir, los maestros, por favor, no duerman a los alumnos, metan énfasis, su volumen de voz, hagan cosas y ellos estarán atentos y ávidos a seguir escuchando. Es que es como contar historias, ¿no? El famoso storytelling que ahora está tan de moda, porque dices, es que sí, yo te puedo contar la historia. Yo de verdad a veces pensaba, una de las materias que a mí más me caía gorda era historia, pero yo creo que no era la historia como tal, era el cómo me contaban la historia, no es la historia que te cuentas justamente. Y entonces, ¿de qué manera voy a compartir lo que yo estoy enseñando? Tenemos que sonreír, tenemos que cuidar la voz plana o la voz caída. Ya comentábamos, la voz plana es la que te duerme, la voz caída se da en los aeropuertos, se da en los centros comerciales, es encargado de salchichonería, favor de pasar a la caja 5, esa es la voz caída. Y yo digo, pero ¿por qué lo hacen de esa manera? Todos van a la misma escuela y creen que esa es la manera de comunicar. ¿No? Pasajeros del vuelo 532, su abordaje será por la puerta 5. Oye, no, podrían hacerlo de una manera diferente, porque pareciera que estamos en el metro, ¿no? Llévelo, pague 5, nada más. O sea, no es la manera de comunicarnos, claro, la forma correcta. Encuentra tu estilo, encuentra tu modo, pero la voz es como la vida misma. Tiene altos, tiene bajos, tiene ligeros planos, y va subiendo y va bajando, y ese matiz, y podemos de verdad llegar a conquistar y enamorar a nuestra audiencia, a nuestro cliente, con nuestra voz. Además es tu identidad. Claro. Es como tu firma. Es cuando alguien llega y dice, ya la escuché, ya sé que es ella. Y de verdad, si están en una conversación entre amigos, entre amigas, inclusive se nota esa voz que predomina, el que domina la conversación. Y no se trata de que quieran llamar o no la atención, tiene mucho que ver también con la voz. Mira, hoy justamente vengo de un velorio. Y cuando yo llegué había poquitas personas porque fue en la mañana, fue hoy temprano, y estaba platicando con una prima que me encontré porque el que falleció fue mi tío, y de pronto entró el hijo de mi tío que estaba ahí fallecido, y yo estaba hablando con mi prima y no me acuerdo qué le dije, pero en eso él volteó, no nos habíamos visto, él y yo, volteó y dijo, sabía que eras tú. O sea, la voz, ¿no? En otro momento me ha pasado también, estaba en un edificio dando una capacitación, pero pues ya sabes, el galán fue por mí, yo no le dije en qué piso estaba, simplemente le dije voy a dar una capacitación y no me lo vas a creer, dice que él llegó y que le dijo a la persona de la recepción, era un piso, un edificio alto, y le dijo, es que es donde van a dar un curso, y esta persona le dijo, pues mire, hay 3 pisos donde dan cursos, y entonces ella lo mandó al primer piso donde daban los cursos, o sea, de los pisos que estábamos ahí, y me dijo, no me lo vas a creer, pero te encontré por tu risa.
Dice, yo llegué a ese piso y vi que no había nadie y de pronto reíste y yo dije, es ella. Y ya nada más seguí tu voz, seguí la risa y te encontré. Efectivamente, yo nunca le dije el piso en el que yo iba a dar la capacitación porque yo ni siquiera sabía qué piso iba y me encontró por mi voz, ¿no? Entonces, sí, lo dijiste bien, es como la voz, son como las huellas digitales. Son únicas. Tú hablas a una persona y tú dices, esa voz, no sé si te ha pasado que de pronto alguien te habla por teléfono y dices, ¿quién es? Esa voz la conozco, hasta que dices, ya, tu cerebro rápidamente recorre todas las voces que conoce hasta que ubica quién es esa persona que está hablando. Así es, y eso es cuando ya hemos hecho de nuestra voz nuestra identidad, es nuestra firma. Pero ¿qué pasa, Claudia, cuando no hacemos el uso correcto de la voz? Hay quienes hablan muy fuerte y parece que gritan y parece que regañan. Y entonces, ¿cuántas veces en las parejas dicen, es que no es lo que dices, es cómo me lo dices? Y eso es cierto, a veces es que yo te lo dije en buen plan, pero tú lo interpretaste así. Sí. Pero tiene mucho que ver también con esa falta de modulación, y en donde estamos mandando el mensaje equivocado por no modular la voz o por no usarla de la forma correcta, alineada a nuestras emociones o a lo que queremos decir. ¿Estás de acuerdo? Sí, y a mí me ha pasado mucho, y tú lo sabes, porque te ha tocado vivirlo conmigo, esa parte donde yo no es que esté enojada, pero es que ya traigo el megáfono integrado, ¿no? Entonces, de tanto que he practicado el tema de la respiración y de potencializar la voz, que ya de pronto pareciera que estoy enojada cuando no lo estoy. Entonces, a mí me sucede todo lo contrario, porque yo tengo que bajarle como 20 rayitas a mi tono para que no suene como que estoy enojada, porque justamente tú lo dijiste, no es lo que decimos, es cómo lo decimos, el tono, el volumen, la respiración, la dicción, la forma. Hay un dicho, suena un poquito fuerte para algunas personas, no es grosería ni nada, pero me encanta porque lo ejemplifica perfecto. Es que no me molesta que me digas perra, es la perra forma en la que me lo dices, es la forma. Entonces, si yo, Claudia Orozco, yo sé que mi tono es alto, por eso digo, yo sé que tengo que bajarle 20 rayitas. Pero entonces, y justamente tú decías ahorita en el tema de las parejas, y es que es algo de verdad que sucede. ¿Por qué la gente grita cuando está discutiendo? Porque los corazones se separan. Entonces la gente grita, y te grito para que me escuches, porque te siento tan lejos que siento que no me estás escuchando. Pero ¿qué pasa entonces cuando la gente está enamorada, ¿no? Y está así cerquita y se hablan bajito, así como que susurran las palabras porque están tan cerca sus corazones que no necesitan levantar la voz. Entonces es parte también de la comunicación. Cuando yo subo el volumen, estoy queriendo comunicar de cerebro a cerebro, de mi cabeza a tu cabeza, entonces yo por eso subo la voz, porque quiero que me entiendas con la cabeza. Pero cuando yo bajo la voz, es porque quiero tocar tu corazón, es porque quiero hablarte un tema sensible, un tema suave. Entonces no tengan miedo sin gritar, pero no tengan miedo de pronto subir el volumen o bajarlo de tal manera que los corazones se conecten, y entonces es este juego justamente que hace que nuestra voz conecte con la de nuestra audiencia y tenerlos capturados y poder hacer que llegue el mensaje. Y ojo, ella habla en un entorno de conferencia, de pláticas, de un panel, etcétera. Ya en la relación personal, familiar, es diferente. El tono de la voz, el que dices, el que dices y cómo lo dices, es bien importante. Claro. Inclusive en la relación con los colaboradores dentro de una empresa. El cómo lo decimos se vuelve importante. Esta modulación de si elevo la voz, de si no la elevo, de qué mensaje quiero transmitir, y si quiero que me vean como un líder aliado, mi voz debe ser de conciliación, debe ser de cómo los abrazo, de cómo arropo al equipo, porque si les grito, entonces el mensaje
es Claro, equivocado, ¿estamos de acuerdo? Claro, totalmente, y repito, no es lo que decimos, es cómo lo decimos desde nuestro lenguaje corporal, nuestra actitud, nuestro tono, y tú puedes, como decías de este director, ¿no? Puedes llamarle la atención, claro, a lo mejor no lo vas a hacer con una sonrisa así en la boca, pero con un tono agradable, no necesitamos insultar, ni necesitamos ser groseros para poder estar transmitiendo hasta un regaño. Y lo mismo sucede con los hijos. A los hijos no necesitamos maltratarlos, no necesitamos insultarlos o tampoco faltarles al respeto por un regaño. Simple y sencillamente cambia el tono y la intención con el que vamos a estar diciendo las palabras, y entonces esto va a llegar a sus oídos, a sus corazones de una manera diferente. Pues estamos entrando en este tema en donde lo estamos viendo de una manera muy general, los impactos y todo, pero Claudia, danos algunos tips. Por ejemplo, me da miedo hablar ante el público o la cámara. ¿Qué puedo hacer? Danos tips en donde quien está del otro lado pueda tomar pluma y papel y que tome nota y diga, esto lo voy a hacer para mis próximas presentaciones. Claro que sí, como les decía hace rato, lo primero es confianza en ti. Tienes que estar convencido de que tú eres el experto del tema, que el tema que vas a compartir, ya sea en una cámara, en un video, en un micrófono, en una conferencia, en una entrevista, en un networking, porque cuánta gente el día de hoy asistimos a los networking y no sabemos dar nuestro pitch de negocios. Entonces, lo primero que tienes que saber es que tú eres el experto del tema. Nadie conoce tu tema mejor que tú. Puede haber muchas otras personas que se dediquen a lo mismo que tú, pero el experto de tu tema eres tú. Entonces, lo primero es esa confianza en ti mismo. Después, obviamente, practica. Escribe tu pitch, escribe más o menos, oye, que me van a hacer una entrevista, pues sobre qué va a versar, ¿no? ¿Cuál va a ser el tema? Entonces, ok, ya practiqué, ya tengo, como decíamos hace un momento, pon a tus peluches. Es en serio, de verdad, suena de primaria, suena de kinder, suena ridículo, pero es una práctica que te acordarás de mí si lo practicas, obviamente si lo haces, porque te va a dar seguridad. Grábate audio, no nada más video. Es que yo muchas veces les digo, miren, todos tenemos estos aparatitos, tenemos WhatsApp, sácale provecho y manda mensajes de voz. Y tú vas a decir, no, espérate. O a lo mejor vas a decir, sí, ya mando mensajes de voz. ¡Qué padre! ¡Excelente! Ahora escúchalos. Y ahí es donde viene el problema, porque la gente dice, no me gusta mi voz. Claro, la gran mayoría de nosotros no nos gusta nuestra voz. ¿Por qué? Porque llevamos años escuchando nuestra voz por dentro, no conocemos nuestra voz por fuera. Cuando tú conoces tu voz por dentro y te escuchas, la gente dice, esa no es mi voz. Entonces, acostúmbrate a escucharte. Al principio, por supuesto que sí, vas a decir, quién sabe quién está hablando, esa voz no me gusta. Acostúmbrate a escucharte, porque eso te va a ayudar a descubrir las áreas de oportunidad. Entonces, número 1, confianza y seguridad que te lo da el tema, el conocimiento de tu tema. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El que eres experto. 2, el escucharse. Sí. ¿Qué más? El escucharte, y ¿qué más? Obviamente sonreír, ya hablamos también de eso, tienes que sonreír cuando estés hablando con tu audiencia, mover tus manos, tu cuerpo, aunque estemos en en un video o en una cabina de radio como en este momento, en una entrevista, pero nada más se ve pues de la cintura para arriba. Entonces, ¿qué es la parte del cuerpo que yo puedo mover? Las manos, sin que te tape la cara, que no sea un tema así de, me estoy escondiendo, pero sí puedo entonces mover, porque es la única parte de mi lenguaje corporal que se va a estar viendo. Utilízalo, porque nuestro cuerpo habla. Entonces, utiliza el lenguaje corporal y, por supuesto, juega con los altos, con los bajos de tu voz. Haz pausas. Las pausas, señores, son increíblemente hermosas. A veces le tenemos miedo y hasta la gente lo ha llamado los silencios incómodos. No hay silencios incómodos y son buenísimas, las puedes utilizar a tu favor, pero ojo, también hay que hacer hincapié en esta parte de los silencios. Los puntos
Sí, los puntos en una conversación son fundamentales. A veces creemos que únicamente nos sirven en la escritura, pero también cuando hablamos. Todos estos signos de puntuación, la coma, el signo de interrogación, el signo de admiración, el punto y seguido, punto y aparte, punto y final. O sea, a veces no sabemos utilizar las comas, pero mira, viene justamente otra frase, porque no es lo mismo que yo diga te deseo buenas noches, a que diga, te deseo buenas noches. Cambia todo el sentido una coma. Totalmente. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Entonces, tomen nota. Hace rato comentabas lo de las manos, mover las manos. Y esta práctica también se vuelve bien importante porque es hacerlo de una manera fina, sin que esto se vuelva un distractor visual, porque a veces me dijeron que movía las manos, entonces las voy a mover a cada cable. No, porque también distrae, se vuelve un distractor y entonces te veo las manos o me concentro en lo que me estás diciendo, ¿no? Entonces, dentro de ese equilibrio, entonces el verse, el cuidarse, el revisar qué tanto estoy moviendo las manos, sí es importante también. Por eso la importancia de grabarse. Claro. Grabarte en audio, escuchas y dices, ¿sabes qué? Yo hablo muy rápido, o no hago pausas, o no me entienden. Hablo tan rápido que no gesticulo bien, que no modulo las palabras, que no tengo dicción al momento de decirlas. Hace muchos años yo me acuerdo que alguien me decía, ¿por qué dices aeropuerto? Yo decía, no, yo no digo aeropuerto, yo digo aeropuerto. Por eso, estás diciendo aeropuerto. Y yo decía, no. Entonces ahora, como me di cuenta de que para mí ese era un punto que si no lo enfatizo, parece que estoy diciendo aeropuerto, cuando yo estoy diciendo aeropuerto, fíjate, suena igual, ¿verdad? Suena igual. Entonces, ¿qué hago? Digo aeropuerto. Porque yo no quiero que me vuelvan a decir que porque estoy diciendo aeropuerto. Aeropuerto. Y justo eso pasa, cuando hay palabras que nos llegan a complicar, que a todos nos sucede, es para que el cerebro conecte más rápido. ¿Sí? Hay que decirla más lento. Y redondear. Es correcto, y nos sale correcta. Y entonces te evitas el que te escuche aeropuerto. Pero yo me di cuenta que era un tema de que yo no estaba redondeando la vocal y sonaba aeropuerto. Entonces, por eso ahora aeropuerto. Y lo digo hermoso, aeropuerto. Sí, porque si lo dice rápido, sí se escuchaba. Claro, pero fíjense nada más, ¿cómo sucedió esto? Porque alguien me lo dijo. Entonces, yo no había captado esta forma de pronunciar esa palabra. Entonces, cuando nosotros nos grabamos y nos escuchamos, como si fuera otra persona, más allá de si está bonita la voz, si no está bonita. Mira, no existen voces feas, Leti. Señores del público, no existen voces feas, solo existen voces maleducadas. Hay que educarlas, hay que poner atención y para eso nos vamos a ver en video, nos vamos a escuchar en audio. Yo frecuentemente escucho mi voz. Me encanta mandar mensajes de voz y me encanta escucharme. Sí, perdón, lo siento. Me gusta escuchar mi voz, tengo que confesarlo. Pero ojo, no nada más la escucho para decirme, qué bien lo haces, Claudia. No, escucho para ver qué área de oportunidad tengo. Hace no muchos años, 4 o 5 años, yo llevaba un buen rato en esto de enseñar a la gente a hablar en público y estaba escuchando un audio y de pronto escuché en mi audio. Y dije, caray, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y entonces dije, Claudia, tienes que poner atención, porque cuando estás mandando un mensaje de voz, tu propia respiración no es la correcta. Porque se escuchaba el... Ok, entonces tuve que hacer una pausa y decirle a mi cerebro, esto no está bien. Cuando tú estás mandando un mensaje, no es el mensaje correcto. Para eso nos sirve escuchar nuestros audios y ver nuestros videos, para escucharnos a nosotros, o las muletillas. ¿Cuánta gente dice muletillas, muletillas, muletillas y no se da cuenta a menos que te grabes y te escuches? Entonces vas a poder detectar esas muletillas que tenemos que eliminar. ¿Qué es una muletilla? Es una palabra que sin sentido se repite constantemente. Y acá hay algo bien importante.
Cuando nosotros lo hacemos conscientes, en ese momento nos acordamos, recordamos que esa es una muletilla. Y el hacerlo consciente en el día a día va a servir para que después diga, ya sé que no la debo de decir. Así es. Y evitará que caigamos en esas muletillas, y que además muchas veces nos pasa, o que inclusive son ese recurso del nervio, ¿no? De, ¿qué digo? Y que estoy tratando de mandarle ideas a la cabeza, ¿es así? Justamente, esas muletillas, la verdad, es que todos la tenemos. Acabo de tener una yo ahorita, todo el mundo las tenemos. Es normal, digamos, entre comillas, de los oradores nuevos y de los antiguos y de cualquier persona que abre la boca. Aquí lo interesante es que seamos conscientes de que la digo y que la puedo evitar. Recuerdo en una ocasión que estaba viendo, todavía ni siquiera empezaba la pandemia, pero ya había algunos temas digitales, estaba viendo una conferencia que me habían invitado, el día de hoy no me acuerdo de qué era la conferencia, era una persona de Colombia quien estaba dictando este tema. Los 5 primeros minutos me fastidió tanto que entonces empecé a hacer un experimento para mí misma. Y tomé pluma y papel y empecé a contar las muletillas. Ya me había perdido 5 minutos, obviamente, pero los otros 55 minutos restantes, recuerdo perfectamente bien que dijo 248 veces la palabra listo. Es un abuso. Es un exceso. A mí me daban ganas de verdad así de mandarle un montón de retro y de haberle escrito en el Zoom, pero dije, yo no entré aquí, entré para aprender, no para un tema de mentoría, ni mucho menos, pero eso es justamente lo que nos va a ayudar, el vernos, el escucharnos, qué es lo que mi audiencia está percibiendo. Una muletilla es garrafal porque puede hacer que desconecte a tu audiencia, que la pierda, y yo no sé si alguien como yo se pone a contar las muletillas que dice la gente. Yo sí, porque era un tema de a lo que me dedico. Pero imagínate nada más que la gente se desconecte por eso y que diga, ya no quiero escuchar a esta persona. Tal vez no entiende por qué, tal vez no identifica. Sí, y a lo mejor no es su tema, no es el contenido. No. Volvemos a lo mismo, es el cómo lo dice. Exacto. Sí, y son acciones inconscientes, por eso es que es importante hacerlas conscientes. Exacto. Y al momento que la vuelves consciente, en ese momento reflexionas en que lo estás diciendo. Entonces el escuchar ayuda a generar esa ayuda conciencia. Increíblemente, porque entonces yo digo, ok, yo ya sé que tengo esa muletilla, la tengo que evitar. Y ahora, Claudia, ¿qué recursos podemos utilizar? Yo ya estoy en mi presentación, yo ya estoy platicando, estoy dando mi conferencia, ya me escuché, estoy reduciendo esas muletillas, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué otros recursos puedo tomar si se me va la idea en ese momento? Ay, eso es increíble, es me que encanta. De repente, pues, o sea, ¿no? Sí, me distraje un momento, ¿y qué les iba a decir? Nos pasa hasta en una conversación. ¿Qué te estaba diciendo? Imagínate que te pase eso en una conferencia. ¡Qué pánico! Exacto, es un ataque de pánico, sí, exactamente. Entonces, de pronto, en medio de una entrevista, de una conferencia, de una plática, de un taller, de un video, bueno, en el video lo pausas y lo vuelves a grabar, no pasa absolutamente nada. Pero cuando es un tema en vivo, dices, ¿qué hago? Me dio un ataque de pánico. Hay varias estrategias que nosotros podemos utilizar. Uno, por ejemplo, de pronto puedes lanzar preguntas y respuestas, así de, a ver, todos vamos a participar aquí, a ver, serie de preguntas. O lanzas una dinámica. A ver, bueno, pues yo ya vi que están todos estresados, levántense, alcen las manos, respiren, y la verdad es que el que está estresado eres tú, pero la gente no tiene por qué saberlo. Puedes mandar a un break, 5 minutos, vamos al baño y regresamos, pero ojo, no abuses de ello, porque de pronto sí puede parecer como que, se está saliendo así del tema, pero hay algo que a mí me encanta y que siempre se los digo, es que tienes que tener contigo agua. De pronto estás en un ataque de pánico, ya no sabes qué hacer, destapas tu botellita, mientras tanto estás respirando, te estás concentrando, te estás relajando, y un orador jamás va a ser juzgado por tomar agua. Así que necesitamos tomar agua y respirar. Ahora, no estoy diciendo que todo mundo cuando manda al baño, cuando hace preguntas, cuando les dice levántense o cuando toma agua es porque tiene un ataque de pánico. No, claro. Pero justo por eso hace rato yo comenté, nos hacen parecer que hay cursos, conferencias y temas perfectos.
y no necesariamente lo son, pero son recursos que tú puedes utilizar para respirar, para relajarte y continuar. Y por eso es que siempre la recomendación es que tengas notas contigo, tus notas de apoyo, ya porque sea una presentación en PowerPoint o en cualquier otro programa, o que lleves contigo tarjetitas tipo fichas bibliográficas o hasta una hoja, que yo no recomiendo mucho una hoja tamaño carta porque nos perdemos en el texto, pero sí tarjetitas tamaño fichas bibliográficas que te pueden ayudar a saber en dónde te quedaste, en dónde vas y retomar el tema. Por supuesto que sí. La práctica es lo que nos va a hacer un experto, pero señores, ojo, es la práctica correcta, porque la práctica incorrecta nos va a hacer que sigamos repitiendo los mismos errores toda la vida. Por eso, ya sé que ya lo dije, pero grábate, escúchate, ve tus videos, porque son una gran área de oportunidad para hacer las cosas mejores. Y los mensajes que mandan por WhatsApp es muy cierto, porque lo mandas en frío, no estás preparado, no te entrenaste para mandar un mensaje de WhatsApp, simplemente quieres comunicar algo, y justamente cuando sale lo natural es donde nos damos cuenta de esas muletillas. Híjole, hablé de más, le dije, no le expliqué, redundé, creo que la confundí más o lo confundí. O a veces el famoso cantinfleo, ¿no? Tengo una amiga que ella me decía, Claudia, yo necesito reducir mis mensajes, algo que te puedo decir en 3 minutos, me tardo 20. Claro, porque nosotros traemos la idea en la cabeza y ahora simplemente lo tenemos que bajar y compartir de una manera diferente. Y eso, justamente eso es lo que hace la diferencia, el cómo estoy yo compartiendo mi mensaje y cómo estoy llegando a la gente. Por eso, nuevamente, si tú te escuchas, vas a poder encontrar esas áreas de oportunidad. O hay gente que tú dices, híjole, ya me mandaron un mensaje de voz y por más que le subo el volumen, no lo escucho. Porque hablan tan bajito, que por más que le subes el volumen, no. Entonces tengo que saber lidiar e identificar cómo estoy comunicando mi mensaje, qué volumen, qué tono, qué velocidad, porque ni nos debemos de ir al extremo de hablar como la famosa taravilla, ¿verdad? Que nadie nos entiende. Que los chavos de ahora no sabrán quién es la pues taravilla. No, pero búsquenla. Pero era una mujer que hablaba a 1000 revoluciones por minuto, o tampoco tan lento que nos desconectemos. Por eso es que tenemos que cuidar toda esta parte: velocidad, ritmo, volumen, tono, pausas, lenguaje corporal, respiración, dicción. La dicción es la correcta pronunciación de las palabras. Es como la ortografía, cuando escribimos, dicción y lo que les dije hace un momento, el famoso aeropuerto. Y dime, ¿por qué nos cansamos al hablar? ¿Cuántas veces? A mí me pasaba algo muy curioso. Yo empezaba una conferencia y sentía como que se me iba el aire. Yo así, entonces yo sí usaba el agua, porque entonces decía, a ver, es la garganta, refresca y regresa. Pero ¿por qué nos cansamos? Yo todavía no empezaba, pero ya me estaba cansando, o sea, mi voz ya no salía. Ya después te calientas, lo que tú quieras, pero... Y hay quienes les pasa, conforme va la ponencia, llevan un rato hablando y empiezan a hablar quedito, y se les empieza a ir la voz. Hay gente que de pronto incluso dice, estoy afónico de tanto que hablé. Sí. O me duele la boca de tanto que hablé. Bueno, la boca duele y nos cansamos porque no estamos relajados, estamos tensos. Estamos tan tensos que por eso es que nos duele la mandíbula, la boca de tanto que hablamos. Y entonces para eso existen temas de relajación. Mueve la boca, sonríe, abre la boca, gesticula, haz gestos, haz todo esto que le llaman como la yoga facial, ¿no? La yoga de la cara, para relajarlo. Pero lo otro también es, nosotros no tenemos por qué quedarnos afónicos ni que se nos acabe la voz porque estamos hablando. ¿Qué sucede? Es una mala respiración. Ahí es un tema de respiración. Cuando nosotros respiramos con todos nuestros pulmones y tenemos el diafragma, que es como un colchoncito, entonces la voz, yo lo pongo de esta manera, ¿no? El diafragma es como catapultar la voz. Entonces saco la voz desde aquí abajo, desde adentro, y no me voy a lastimar las cuerdas vocales, que va a generar
que me quede afónico. Pero ¿cómo lo hacen? O sea, ¿cómo logro que la voz surja desde aquí? Ok, la manera que tenemos que respirar es justamente una respiración diafragmática, es cuando vamos a inflar la pancita. Inflo la pancita, no se te tiene que notar, pero inflo la panza y saco el aire desde aquí abajo. Fíjate qué interesante es y cómo suena. Yo voy a gritar en este momento y voy a utilizar mi garganta para gritar. Entonces tú vas a escuchar una manera de gritar de la voz cómo está saliendo, porque voy a usar la garganta, ¿ok? ¡Ah! Está el sonido aquí, desde la garganta. Ahora lo voy a sacar desde aquí abajo y vas a escuchar cómo es completamente diferente. Inflo la panza, que es la respiración diafragmática, y observa, escucha. ¡Ja! ¿Ok? Es desde aquí abajo. Entonces, obvio, no vamos a hacer esto cada vez que estemos hablando, pero entonces, ¿cómo voy a respirar? Respiro inflando el abdomen y entonces hago que la voz salga desde aquí abajo. No voy a gritar porque me voy a lastimar las cuerdas vocales, pero sí voy a sacarlo desde aquí abajo. Un ejercicio formidable que pueden hacer es te acuestas en el piso, no en un colchón, sino en el piso, un tapete, la alfombra, lo que sea, y te vas a poner libros en el abdomen. Libros, tu perrito, tu sobrino, lo que sea, y vas a respirar inflando la panza. Eso es cuando nosotros entonces vamos a fortalecer el abdomen, el diafragma, y vamos a catapultar la voz, el sonido, y por eso es que no necesitas gritar y no te tienes que cansar, no se te tiene que acabar el aire y mucho menos quedarte afónico. Es un tema de respiración. Y es bien importante, y lo comentas, o sea, sí nos ha tocado, y yo creo que todos hemos escuchado en algún momento, es que estoy afónico, porque ayer hablé todo el día, o hoy hablé no sé cuántas horas y estoy afónico. No tiene por qué pasar. Mira, Leti, yo he dado capacitaciones, me pasó 2 semanas continuas, 4 horas en la mañana, 4 horas en la tarde, durante los 10 días, y no me quedé afónica. Porque no se trata de que te quedes afónica. La voz nos fue dada para usarla. Qué absurdo sería que estoy usando la voz y me quedo afónico. Pero es que no nos enseñaron a respirar. Un bebé sabe respirar, utiliza el diafragma. A veces me preguntan, oye, Claudia, ¿entonces respiro con los pulmones o respiro con el diafragma? No. Se respira con los pulmones, pero para potencializar la voz utilizo el diafragma. Es ese colchón, es lo que les decía, ¿no? Es como si tengo aquí este es mi diafragma, esta es la voz y la voy a catapultar. Voy a utilizar el diafragma para que surja la voz con potencia, que no se me acabe el aire, pero que salga con la suficiente fuerza para poder impactar y dar mi mensaje. Sí, cuando no lo haces de esa manera es justamente cuando dañas la garganta y es justamente donde viene la afonía. Exacto, y entonces, ojo, también cuiden no tomar bebidas frías, no utilizar estas pastillas que en su nombre ya lo dicen, pastillas refrescantes, nada de esos chicles que igual son como de hielo, porque imagínate que estás hablando, tienes las cuerdas vocales calientes, le metes esa cosa fría, obviamente la gente se queda afónica. Entonces, ¿qué pastillas son buenas? Pues las mentas que no son refrescantes, miel, o incluso si tienes de pronto que limpiar tu aliento porque tal vez comiste y no tuviste oportunidad de lavarte los dientes, mastica granos de café. Vas a ver amargo, pero te va a limpiar tu paladar, te va a limpiar tu boca y no vas a dar el cebollazo. Es esa parte. Ese es otro tema. Ese es un tip adicional. Porque además la conferencia termina muy cercana con la gente. Así es, ¿no? Y dime una cosa. Estamos muy acostumbrados a expresarnos en el día a día y las pláticas y pensamos que solo los grandes conferencistas, como decías, tenemos que modular esta voz. Pero inclusive si están en una reunión, en una junta, es ¿Cómo manejar la voz, el énfasis, el tono, todo esto? Y si son juntas largas, el aprender, el trabajarla, es un tema, y queridos amigos, es un tema del día a día. Por eso estos temas se vuelven importantes. No es el tema en donde, solo es para los que son oradores o son conferencistas. Esto es para todos. Entonces,
tomen nota de estos tips que nos está obsequiando Claudia, porque de verdad son muy, muy, muy valiosos. Y Claudia, estamos ya casi en la recta final. ¿Qué otros consejos le puedes dar a la gente que nos está siguiendo? Les voy a dar uno que me encanta. Préstame tu libro, por favor. Justamente hablábamos de la voz caída o plana. Y entonces la gente dice, ¿y cómo lo evito? ¿Cómo puedo jugar con esta parte? Fíjense bien, obvio no lo van a hacer en una entrevista o en una conferencia. Esto lo tienes que hacer previo. Entonces vas a tomar cualquier libro, cualquier lectura que tú hagas y vas a poner tu manita aquí. Y entonces quiero que observes mi mano, ¿no? Dice, para las empresas familiares en México, que representan aproximadamente al 90% de la total de la economía nacional, el gobierno corporativo se presenta como un elemento valioso que permite fomentar la unión familiar. Cuando tú haces esto en los puntos, en las pausas, ¿qué sucede? Que cuando tú subes la mano, automáticamente tu cerebro dice, vamos arriba, que son los puntos finales, y que entonces evitamos el encargado de salchichonería, que va para abajo. Aquí fíjate qué pasaría. Encargado de salchichonería, favor de pasar a la caja 5. Es diferente. Entonces, esto lo vas a hacer antes, vas a practicar de tal manera que cuando tú tengas una pausa, que ya un punto, una pausa, tu mente ya sabe que en esos puntos o pausas subes. Va a llegar el día en que ya no lo tengas que hacer y esto te va a ayudar a que tú no tengas una voz plana o una voz caída. Hace rato que te escuchaba, no sé si les ha pasado, estás en alguna conferencia, en algo, y le dices, a ver, ayúdame a leer, fulanito, Juanito. Sí. Y Juanito no sabe leer. Juanito se atora a leer. Así es. Ojo con eso, o sea, es nuestra firma, de verdad, es nuestra identidad. Entonces, lees atropellado y lees con prisa. Nadie corretea una lectura. O no respetan los signos de puntuación. Sí. Por eso digo de verdad, grábense, escúchense, lean en voz alta. Sean ustedes sus propios críticos y eso nos va a ayudar no a ser perfectos, porque no hay nadie perfecto, pero sí nos va a ayudar a transmitir y compartir nuestro mensaje de forma correcta. Es muy correcto. Y el último tip, ¿qué hacer cuando el público se te está durmiendo? Yo ya modulé mi voz, yo ya estoy trabajando en todo eso y el público se me duerme. Se te está durmiendo. Pues nuevamente podemos recurrir a estos tips de, a ver, levántense, estiren, respiren, hagamos masaje el uno al otro, lanzar preguntas, alguna dinámica, pero también te va a servir para darte cuenta que tal vez tu lenguaje corporal y tu modulación no está siendo la correcta. Entonces aquí yo lo que haría, más que condenar al público porque se me está durmiendo, es un tema tuyo. ¿Cómo estoy yo que la gente no estoy logrando captar su atención? Entonces yo te invitaría a que cuando veas eso, te analices rápidamente a ti y decir, es mi tono de voz, tal vez el tema no les está gustando, y entonces voy a compartir el mismo tema desde una manera diferente para lograr captar la atención, porque generalmente cuando el público se nos duerme es un tema del orador. Y mucha atención en esto y tome nota, porque es observar a tu público. Yo he contratado a lo largo de muchos años diferentes instructores, facilitadores de temas dentro de los servicios que damos de capacitación a las empresas, y algo con lo que nos topamos es que no observan a su público. Así es. Se te están durmiendo y no los observan y piensan que son ellos y es uno. Entonces, esto es bien importante y de verdad tome nota con toda la seriedad y responsabilidad, porque es bien importante. ¿Y qué creen? Ya se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el programa. Se nos acabó el programa. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Llévense todos estos tips, tomen nota, escuchen, vuelvan a escuchar, compártanlo para que los demás, que haya más público que reciba estos mensajes, estos obsequios maravillosos que nos dan. Y Claudia, muchísimas gracias. Hoy, además de ser conductora junto conmigo, nos regalaste
todos estos tips valiosos. Muchas gracias. Gracias, Leti, la verdad, por la oportunidad. Yo sé que sí, es nuestro programa y podemos hacer lo que queramos en él, pero al final de la historia, gracias por permitirme compartirles el tema. De verdad, es que me encanta. Hay muchas cosas más que podríamos hablar, pero el tiempo no nos da. Pero los queremos invitar de verdad a que lo compartan, más allá de que yo haya dado los tips, de que lo compartan. Sabemos que esto es muy bueno y que le puede servir a alguien, pero sobre todo, nos vemos la próxima semana porque les tenemos una invitada sorpresa y vamos a tener un tema formidable, de verdad, que no se lo pueden perder. Gracias, Leti. Gracias a ustedes. Esto es Mundo Empresarial. Nos vemos. Gracias. Este fue su programa, Mundo Empresarial. Los esperamos cada viernes de 2 a 3 de la tarde. Sus amigas Leticia Rangel y Claudia Orozco.